Bueno, buenos días hermanos. Vamos a orar, si les parece, para arrancar con la reunión. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor, porque a pesar de la lluvia, Señor, y del clima, podemos estar aquí, Señor, congregados para escuchar tu palabra, Señor, para alabarte, Señor, y para reunirnos en tu día. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por esta reunión, por estas reuniones, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hoy haremos y porque tú estarás con nosotros. Rogamos que bendigas esta reunión, Señor, que bendigas las enseñanzas, que bendigas los himnos que cantaremos, Señor, que seas tú quien guíe todo el día de hoy en este lugar, Señor, y que todo sea para tu gloria. Bendice esta reunión, Señor, y guía esta enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 6. Hace varios domingos que estamos transitando por este capítulo, estamos estudiando el Sermón del Monte y hace ya varios domingos que estamos leyendo este capítulo 6 y vemos cómo en este capítulo una y otra vez el Señor, en esta sección del sermón, Él empieza a contrastar la verdadera piedad de la hipocresía, empieza a contrastar, la vida práctica de los hipócritas y cómo debería ser la de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Entendemos por medio de este capítulo cómo debe vivirse la verdadera piedad. Y esta se vive, según vimos, secretamente, en lo íntimo, viviendo una genuina comunión con Dios en lo secreto y haciendo todas estas cosas solamente para Dios, para honrar a Dios, en lo íntimo, en lo secreto, evitando hacerlas para ser vistos de los demás. Y en esta ocasión, en el texto de esta mañana, Jesús va a hablar sobre el corazón del hombre, va a ir directamente al punto más sensible de todos, aquello que el ser humano atesora. Y hablando de esto, me gustaría que en esta mañana, antes de comenzar con la lectura, estén pensando y estén considerando ustedes aquellas cosas que más valoran en esta vida, ya sea dinero, riquezas, familia, trabajo, estudio. Quiero que piensen en todo lo que a ustedes más les importa. La pregunta es, ¿cómo se dan cuenta los demás que ustedes valoran esas cosas? ¿Cómo pueden ver los demás cuánto ustedes valoran algo? Bueno, no quizás tanto por lo que ustedes puedan hablar o decir acerca de eso, sino más bien en cómo reaccionan cuando eso se ve amenazado o cuando eso les es quitado. Es ahí cuando se ve cuánto uno lo valora o cuánto uno atesora o cuánto uno necesita de esto. Y pensando en esto hay una conclusión lógica. Hay una conclusión lógica que es, si hay algo que nosotros necesitamos para estar bien, si hay algo que cuando nos falta no podemos estar bien, entonces es un tesoro. No importa que no lo llamemos así, Jesús lo llama como un tesoro. A la luz de este pasaje, Jesús lo identifica como un tesoro. No importa que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Si hay algo que valoramos, que necesitamos, que si nos falta, no podemos seguir adelante, Jesús lo califica como un tesoro. Y voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento que quizás no tiene mucho que ver, pero quiero ilustrar algunas cuestiones. Éxodo 16, no hace falta que me acompañen, Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eso decía el pueblo de Israel acerca de Aarón y de Moisés, murmurando. Quizás este texto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar esta mañana, sin embargo podemos ver el corazón del pueblo. Podemos ver el corazón del pueblo de Israel. ¿Dónde estaba su corazón? Dios acababa de sacarlos de la esclavitud de Egipto, los había librado de la esclavitud de Egipto, de vivir oprimidos, de vivir mal,
de vivir maltratados por los egipcios. Sin embargo, el pueblo murmuraba una y otra vez en contra de sus líderes, deseando volver. Y este texto que leímos es una de las tantas veces que ellos murmuran contra Moisés y contra Aarón. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque ahora les faltaban cosas que ellos consideraban que necesitaban. Les faltaban cosas que ellos atesoraban. Ellos temían morir en el desierto. Ellos temían que faltara el alimento. Ellos no estaban confiando en el Dios que los había liberado, sino que confiaban en la seguridad que les daba la esclavitud. Ser esclavos era vivir bajo presión, sin embargo, de alguna manera les aseguraba el alimento y el sustento. Y esta seguridad, por poca que sea, ahora no la tenían y debían confiar en Dios. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, a que bajo estas circunstancias el pueblo demostró que no deseaba a Dios, sino que su corazón atesoraba la escasa seguridad que le daba Egipto. Y dejando de lado un poco el pueblo de Israel y lo que el pueblo deseaba, hoy en día y a lo largo de toda la historia de la humanidad, todos los seres humanos siempre viven orientados a las cosas materiales, siempre pensando en las cosas que podemos comprar, adquirir o atesorar. Y es normal que en nuestro contexto las personas vivan y midan la vida en base a las posesiones materiales, o quizás no posesiones materiales, pero sino estatus económico, trabajos, propiedades. Sin embargo, en el texto de esta mañana, que estamos a punto de leer, Jesús nos llama a no atesorar nada de este mundo. Y vamos a ver 3 puntos principales. Punto 1, la evidencia del corazón. Punto 2, la cosmovisión. Y punto 3, la lealtad del corazón. Esos son los 3 puntos que veremos esta mañana. Les pido que me acompañen. Vamos a leer el texto a Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es el texto de esta mañana. Vamos a avanzar con el primer punto, la evidencia del corazón. La evidencia del corazón. En primer lugar, y antes que nada, creo que es interesante mencionar y prestar atención a cómo inicia esta sección del texto. El Señor inicia diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. Y lo que es interesante es que en el griego, dicen algunos comentaristas, que en el griego la palabra hagáis y la palabra tesoros vienen de la misma raíz que en español sería atesorar. Es el mismo término básico que significa atesorar, por lo que una traducción literal de este texto, más que no os hagáis tesoros en la tierra, sería quizás más apropiado decir no atesoréis tesoros en la tierra. Y es muy interesante porque si lo vemos de esta manera, cambia quizás el sentido y vemos mucho mejor y mucho más claramente lo que Cristo está diciendo. Traducido de esta manera podemos ver que Cristo no está promoviendo la pobreza o diciendo que debemos ser pobres, ni tampoco está diciendo que ser pobre signifique ser más espiritual.
Y nosotros podemos ver muy claramente a lo largo de las Escrituras que las riquezas o los bienes materiales no son necesariamente un problema y que no son males. Por ejemplo, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 7, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice también Pablo en 1 Corintios 10, 26, citando el Salmo 24, 1, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y también dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. De manera que es interesante, porque al leer este texto, el texto de esta mañana, nosotros podemos entender, como muchos creen, que las riquezas son malas y que el creyente no está llamado a poseer riquezas y que el creyente está llamado a despojarse de ellas. Podríamos concluir que todo hijo de Dios está llamado a renunciar a las riquezas y a vivir pobremente, porque esa es la manera en la que se vive la verdadera piedad. Y yo conocí mucha gente que afirma esto y que cree esto, y que teniendo la posibilidad de estar un poco mejor, lo rechaza, creyendo que es necesariamente algo carnal. Sin embargo, a la luz de estos textos que estamos leyendo, nosotros podríamos decir que de Jehová es la tierra y su plenitud, y esto incluye las riquezas materiales, y que las buenas dádivas vienen de Él, y que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De hecho, el versículo de 1 Timoteo en el que Pablo está exhortando a los ricos, no los está exhortando por poseer riquezas, sino que los está exhortando a no poner su esperanza en las riquezas. Y los está exhortando a que las usen con generosidad, ya que es Dios el que se las dio en primer lugar. Y no solo esto, sino que a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver múltiples personas que han tenido muchísima riqueza. Podemos mencionar quizás a Abraham, por ejemplo. Abraham tenía tanta riqueza, tantos bienes, tantas personas, tanto ganado, que llegaba incluso a competir con los reyes de esas regiones. Nosotros podemos ver quizás en el relato de Génesis 14, cuando él va a rescatar a Lot, que había sido tomado prisionero junto con muchas otras personas de otro reino, salen los reyes de Sodoma y sale Melquisedec, rey de Salem, a recibirle. Él tenía tanta riqueza y tanto poder que competía con los reyes de la zona. Vemos cómo otros reyes vinieron a hacer pacto con él para estar en paz. Y a pesar de todo eso, él es llamado amigo de Dios. Podemos nombrar quizás también a Salomón, que luego de haber pedido por sabiduría, Dios le concedió múltiples riquezas. Y esto no suponía ningún tipo de problema. Podemos mencionar más, podemos mencionar a Esther. Y dejando un poco el Antiguo Testamento, podemos venir al Nuevo Testamento y podemos encontrarnos con personas ricas como José de Arimatea, que era discípulo de Cristo. Él era rico. Tenemos también a Nicodemo, tenemos también a Filemón, que hospedaba a toda la iglesia en su casa, a quien Pablo le escribe una carta llamándolo amado y colaborador suyo. Él también era rico. Tenemos a Zaqueo, que luego de su conversión no dejó de ser rico. Y podemos nombrar a muchos más, podemos nombrar a Cornelio, podemos nombrar al eunuco etíope, podemos nombrar a María, la madre de Marcos, que recibía a toda la iglesia en su casa. Podemos nombrar en Hechos quizás a Jasón. Muchas personas que la Biblia trata de hermanos fieles y amados que poseían grandes riquezas. Y de hecho la misma ley de Dios defiende el derecho a poseer riqueza, porque si la ley dice no hurtarás o no codiciarás, es porque claramente está admitiendo que ese bien pertenece a otro, por derecho. Y en todo el Nuevo Testamento hay una sola ocasión en la que el Señor habla y manda a despojarse de todas las riquezas, y es en el relato del joven rico. Les pido que me acompañen, por favor, a Mateo 19. Vamos a leer
los versículos del 16 al 22. Mateo 19, versículos del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí con la lectura. Y creo que este relato del joven rico ilustra exactamente el punto que Jesús quiere tratar en este pasaje. El problema de este joven no era la riqueza. El problema de este joven era su idolatría hacia la riqueza. Él no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas, aunque Dios mismo se lo demandara. De hecho, vemos claramente que Cristo, el Dios encarnado, le manda a renunciar a las riquezas, le manda a abandonarlas, y él se va triste porque no quería hacerlo. De nuevo, y quiero, hermanos, que se entienda, que el punto de este texto de no os hagáis tesoros en la tierra, significa no atesoréis tesoros en la tierra. Es decir, el problema no está en la riqueza en sí, sino en el corazón de aquel que la posee. El problema no está en la riqueza, sino en que aquel que posee esa riqueza ponga su esperanza en esa riqueza. Nosotros a lo largo de todos estos textos y viendo tantos personajes bíblicos podemos concluir que las riquezas son un don de Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y porque de Él procede toda buena dádiva, y porque Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sin embargo, así como el corazón del hombre caído, corrompido, corrompe todo lo bueno y corrompe todo el don de Dios, es lo mismo con las riquezas. El hombre pecador hace del don un fin y termina endiosando aquello que es dado por Dios. Por lo tanto, podemos concluir nuevamente que el problema no es la riqueza, que Cristo no nos está llamando a ser pobres y que tener riqueza es lícito. Tener riqueza, ser previsor, ahorrar, son cuestiones de prudencia, no son cuestiones que está condenando el Señor en esta ocasión. Son cosas buenas, son cosas prudentes y son cosas necesarias. Pero el problema es cuando desviamos nuestra mirada de Cristo y las ponemos en estas cosas. El problema es cuando dejamos de ver a Cristo y vemos a las riquezas y ponemos nuestra esperanza en esos bienes materiales. Es muy fácil muchas veces dejar de ver a Cristo y confiar más en mi propia capacidad, apartar la vista de Cristo y confiar más en mi trabajo o en mis ahorros o en lo bueno que soy proveyendo para el futuro. Es muy fácil perder de vista a Cristo y confiar en estas cosas. Y esto es exactamente lo que está condenando el Señor. Dice Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sin embargo, si ponemos la mira en las cosas de arriba y buscamos la gloria de Dios, Dios promete proveer todo lo material sin que nos falte nada. Dice también el Señor en este mismo capítulo de Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, Cristo no ordena aquí que seamos pobres, sino que nos está ordenando a tener las cosas en perspectiva. Él no prohíbe que disfrutemos de las riquezas o que disfrutemos de los bienes que Él mismo nos ha dado. Jesús está diciendo aquí que no atesoremos estas cosas. ¿Y qué es lo que debemos atesorar? Bien, el mismo texto dice: haceos tesoros en el cielo. Es decir, que nos llama a atesorar
las cosas celestiales, el reino de Dios y su justicia. Un corazón generoso, un corazón que usa las riquezas para compartir con los hermanos, para dar al necesitado, para dar ofrenda en la iglesia, para apoyar la obra de Dios. Es un corazón que atesora las cosas celestiales. Quizás es un hermano que tiene riqueza, pero está mostrando que su corazón atesora las cosas celestiales. Es un corazón que está más ocupado en buscar el reino de Dios y su justicia que su propio placer. Por consiguiente, es un corazón que está haciendo tesoros en los cielos. Y Jesús concluye esta parte del sermón diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y a mí me parece bastante evidente, pero creo que es necesario aclararlo, que Jesús no está diciendo bajo ningún punto de vista que donde pongamos nuestro corazón, según donde pongamos nuestro corazón vamos a atesorar, o que nuestras acciones externas cambien la condición de nuestro corazón. De ninguna manera. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón por medio de nuestras acciones. Lo que Cristo está diciendo es que las acciones externas demuestran lo que hay en nuestro corazón. Es decir, todo aquello que nosotros atesoremos demuestra la condición de nuestro corazón. Aquel hombre que atesora las cosas celestiales y que busca la gloria de Dios evidencia un corazón que fue regenerado, y aquel hombre que busca lo terrenal y que se deja dominar por las cosas terrenales evidencia un corazón muerto. Podemos leer perfectamente en Mateo capítulo 12, versículo del 34 al 37, cuando el Señor exhorta a los fariseos. Él dice, acompáñenme a Mateo capítulo 12, versículo 34 en adelante, vamos a leer. En esta oportunidad el Señor exhorta a los fariseos, llamándolo generación de víboras. Él dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y podríamos decir que de la abundancia del corazón, que según la abundancia del corazón andan los pies, o según la abundancia del corazón obran las manos. El punto es que todo lo que hablamos, decimos, hacemos, actuamos, está evidenciando nuestro corazón, está evidenciando la condición de nuestro corazón. Y es exactamente lo mismo con las riquezas. Atesorar las riquezas, es decir, desearlas, confiar en ellas, poner la esperanza en ellas, tenerlas como un fin, eso evidencia un corazón muerto. Y ese es el punto central de todo este pasaje. Cuando Cristo habla sobre la polilla, el orín y los ladrones, lo hace para demostrar cuán ridículo es atesorar las riquezas, desear las riquezas, poner nuestra esperanza en las riquezas, tenerlas como un fin. Es ridículo. Hasta los mejores vestidos pueden ser corrompidos por las polillas. Los metales preciosos pueden ser carcomidos por el orín y arruinados. Sin mencionar que todo está sujeto a que puede ser robado. El punto de esto es que nada es seguro en la tierra. Todo puede echarse a perder, todo puede arruinarse, todo puede perder su valor y todo puede perderse o ser robado. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo en esta tierra es totalmente pasajero. Dice también el Señor en Lucas 12, en la parábola del rico insensato. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por lo tanto, hermanos, Cristo no está mandando a ser pobre, sino que podemos disfrutar, y es lícito disfrutar de las riquezas que Dios nos da. Sin embargo, no debemos bajo ningún punto de vista tenerlas como un fin, desearlas o buscarlas. No debemos buscarlas como un fin, ni ser dominados por ellas. No debemos poner nuestra esperanza en las riquezas. ¿Y cuál es la razón? Que todo esto es temporal. La razón es que todo esto es temporal. Sin embargo, el reino de Dios es eterno, por lo que debemos desear y atesorar las cosas de arriba. Debemos buscar la gloria de Dios y vivir dedicando nuestras vidas a las cosas del reino. Punto número 2 en esta mañana, la cosmovisión. La cosmovisión. Es muy interesante, hermanos, el orden en que el Señor sigue en su discurso. Él habla sobre estas cuestiones, sobre las riquezas, y él comienza hablando sobre atesorar las riquezas. Finaliza hablando sobre la imposibilidad de servir a dos señores. Pero en medio de estas dos cuestiones está este fragmento sobre el ojo, la lámpara y la luz, que a simple vista pareciera que no tiene nada que ver. Pareciera que está hablando de otra cosa y sería quizá correcto asumir que está hablando de otra cosa, pero como luego retoma el asunto de las riquezas, claramente concluimos que es parte del mismo tema. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, todo este asunto del ojo, hay una razón por la cual el Señor lo pone en medio. El ojo es el órgano encargado de recibir la luz. El ojo capta la luz, la enfoca en la retina, la transmite al cerebro y esa es la forma en la que nosotros vemos. De alguna manera podríamos decir que el ojo ilumina al cuerpo. Por lo tanto, como dice Cristo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Y Él dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es decir, si tus ojos están sanos, podrás ver, podrás desenvolverte en tu día a día de una manera normal. Sin embargo, también dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, si tus ojos están enfermos, o no funcionan correctamente, o directamente no son capaces de recibir la luz, no vas a poder manejarte en tu día a día de manera normal, no vas a poder ver, no vas a poder andar y vas a necesitar constantemente la ayuda de alguien más. Y hasta ahora se entiende claramente lo que está diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto con las riquezas? Bueno, nosotros podemos recordar que en toda esta sección del sermón, el Señor está contrastando la verdadera piedad de la hipocresía y una y otra vez ordena cómo deben hacerse las cosas y Él las contrapone con el ejemplo de los hipócritas y los fariseos. Él dice sobre la oración, por ejemplo, Él dice, cuando oréis, debéis hacer así, no como los hipócritas. Cuando ayunéis, debéis hacerlo así, no como los hipócritas. Lo mismo con la limosna. Y es interesante porque los judíos, los líderes judíos, eran muy ricos. Los fariseos, los escribas, los líderes del templo, los líderes en general eran personas muy bien acomodadas y poseían muchísima riqueza. Y esto se debe a que perseguían las riquezas como un fin. Ellos estaban haciendo exactamente lo opuesto a lo que Cristo está diciendo en este pasaje. Y no solo esto, sino que también habían encontrado excusas quizás santas para poder enriquecerse de manera ilícita. Por ejemplo, quizás recuerden el relato en el que Cristo saca latigazos a los comerciantes en el templo. Bueno, la pregunta es ¿por qué estaban los comerciantes ahí en primer lugar? La Biblia no lo menciona, pero se sabe por la historia que la familia de Caifás y Anás, sumos sacerdotes, hacían negocios con los comerciantes, sacando ganancias por dejar a los comerciantes vender en el templo. También en otra ocasión, en Mateo capítulo 15, Jesús confronta a los fariseos y confronta su hipocresía. Y luego de que estos pregunten a los discípulos sobre lavarse las manos, Él los confronta
reprende su hipocresía y dice lo siguiente, dice, el que maldiga padre o a la madre muere irrevisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. De manera que entendemos que ellos habían ideado una excusa, estaban usando el nombre del Señor como excusa para evitar ayudar económicamente a sus padres. Por lo tanto, es por esta razón que el Señor habla sobre el ojo. Si tu ojo es malo, solo verás las cosas de abajo, solo verás las cosas terrenales y serás seducido por ellas y las atesorarás. Pero si tu ojo es bueno y llega a la luz del Evangelio, verás las cosas de arriba y tu corazón se llenará de gozo y atesorarás las cosas de arriba. Por lo que no es una cuestión de lo que yo deseo o no deseo, de lo que yo hago o no hago, sino que es una cuestión de visión, es una cuestión de cosmovisión. Y esta sección concluye con la expresión de Cristo diciendo, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, los fariseos y los hipócritas, los líderes religiosos hipócritas de aquella época demandaban tener la luz sobre todas las cosas. En Juan 9 Jesús les dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, su pecado permanece. Ellos afirmaban ver, ellos afirmaban tener la luz. Por lo que el Señor concluye exclamando, si a esta forma carnal y terrenal de ver las cosas la llaman luz, ¿a qué le llamarán tinieblas? Si desear las riquezas y buscar excusas santas para poder enriquecerse y valorarlas y buscarlas y atesorarlas, si a todo ello lo llaman luz, ¿a qué le llamarán tinieblas? Por lo que para concluir con este punto, si tus ojos son sanos y fueron abiertos por el Señor, tendrás la mira en las cosas de arriba. Y eso será lo que atesores. Pero si tus ojos no fueron abiertos, solo verás lo terrenal y solo atesorarás las cosas de este mundo. Último punto en esta mañana, la lealtad del corazón. La lealtad del corazón. Y este quizás es el punto más breve, pero no el menos importante. Cristo termina esta sección hablando sobre la imposibilidad de servir a dos señores. Y esto confronta directamente el orgullo de aquellos fariseos hipócritas que vivían para las riquezas, pero se disfrazaban de piedad. Ellos servían a las riquezas, atesoraban a las riquezas, pero todo revestido de una falsa piedad, pretendiendo una vida santa. Y es importante hacer la aclaración aquí que Cristo no está hablando de trabajo cuando dice que es imposible servir a dos señores. Él no está hablando de trabajo. Cristo no está hablando de empleo, porque si ese fuera el caso sería perfectamente posible tener dos patrones o responder a dos patrones. De hecho, hoy en día es normal encontrar gente que tenga más de un trabajo o que tenga un trabajo fijo y haga otras cosas extra para poder tener un ingreso más. Es perfectamente posible, pero no es esto lo que Cristo está hablando. Cristo dice señores, es decir, amos. Él está hablando de esclavitud. Cristo está hablando de esclavitud. Uno puede ser esclavo, pero no puede ser esclavo de dos amos al mismo tiempo. Dos amos que reclaman servicio absoluto y exclusivo las 24 horas del día. Es realmente imposible. Por lo que la conclusión es claro, si uno pretende servir a dos amos, tarde o temprano se verá dónde está verdaderamente su lealtad. Tarde o temprano se verá claramente dónde está la lealtad del corazón. Pues en algún momento se manifestará a cuál amo ama y a cuál no, o a cuál sirve de buena gana y a cuál no. El creyente que fue comprado con la sangre de Cristo y que fue salvado, fue movido de la esclavitud del pecado a la esclavitud a la justicia. Dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De manera que el hombre siempre es esclavo. Siempre servirá a un amo, o al pecado, o a la justicia. El hombre pecador no regenerado es esclavo del pecado y sirve al pecado. El hombre salvo, que fue salvado por el Evangelio de Cristo, es esclavo de la justicia y sirve a la justicia. Y estos dos amos se contraponen entre sí, tienen intereses completamente opuestos, por lo que es completamente imposible servir a ambos. Y esto es exactamente lo que Cristo está diciendo en esta conclusión acerca de las riquezas. Son dos amos, realmente son dos amos, dos señores. Uno demanda ver las cosas celestiales, otro demanda ver las cosas terrenales. Uno demanda buenas obras, el otro promueve el egoísmo. Uno demanda vivir para la gloria de Dios y el otro demanda vivir para el placer personal. Por lo que se contraponen el uno al otro y tienen intereses diametralmente opuestos, por lo que es lógicamente imposible servir a ambos. Parece tonto decirlo, porque es una obviedad, pero los líderes religiosos hipócritas servían a las riquezas manteniendo la apariencia de que servían a Dios. Y como dijimos anteriormente, tarde o temprano, la lealtad del corazón se verá dónde está. Y podemos ver claramente en la palabra que ellos rechazaron a su Mesías, rechazaron al Dios encarnado, porque la voluntad de este Dios encarnado era opuesta a sus intereses personales. Pero quizás no es necesario pensar en los líderes judíos del primer siglo para ver esta contradicción de gentes que buscan riquezas pero aparentan piedad. ¿Cuántas iglesias nosotros conocemos en la que esta imposibilidad es normalizada o se ve como normal? Iglesias quizás incluso sanas doctrinalmente, pero con líderes que no buscan más que tomar de las ofrendas o que no hacen más simplemente por ganancia. Terminan utilizando la verdadera fe como fuente de ganancia. Y yo no sé ustedes, pero yo conozco al menos 3 iglesias así, en la que hombres perversos levantan la bandera de la reforma y defienden la sana doctrina, sin embargo solo buscan beneficios económicos. O no solo económicos, quizás autoridad, quizás aprobación, quizás aplauso, quizás hasta mujeres. Yo he conocido muchos hombres que han usado el Evangelio para estos fines. Y saliendo quizás un poco del ámbito de la reforma o de la fe reformada, ¿cuántas iglesias conocemos donde incluso se llega a desear las riquezas abiertamente, declarando y decretando en el nombre del Señor, dejando de lado que usan el nombre del Señor en vano? Ellos están disfrazando de espiritualidad y de piedad el desear las riquezas. Y de este tipo de iglesias yo también conozco varias. Pero el punto del Señor con esta conclusión es que es completamente imposible vivir para las cosas terrenales y vivir para Dios al mismo tiempo. O es lo uno o es lo otro. Es imposible ambas. Por lo que para terminar, quisiera que consideremos estas cuestiones. Y primero que nada, quiero volver a aclarar y volver a repetir que las riquezas no son malas. Las riquezas son buenas y son dadas por Dios para que las disfrutemos en abundancia. Yo no quiero que luego de este mensaje vayan a despojarse de todo cuanto tienen, porque no es el punto. No es el punto, de ninguna manera. Todo lo que Dios te dio es bueno, es para que lo disfrutes, es para que lo administres. Sin embargo, te ordena que no pongas tu esperanza en eso. No busques las riquezas o los bienes como un fin. Pero teniendo en cuenta estas cuestiones y habiendo aclarado nuevamente esto, todo esto es un asunto de cosmovisión y podemos aplicarlo a muchas otras cosas, no solamente al dinero. Hablemos de trabajo o estudio, hablemos de amigos o de matrimonio o de familia o de hijos,
¿Hay algo que tu corazón esté deseando más que a Cristo? Recuerden que dijo el Señor que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Cada uno tiene sus debilidades, tiene sus luchas, y yo no conozco las debilidades y las luchas de muchos de ustedes. Pero ustedes sí, por lo que les pregunto, ¿hay algo que atesoren más que a Cristo? ¿Hay algo que su corazón esté tentado a atesorar más que a Cristo? ¿Hay algo que si te es quitado signifique tu fin? ¿Hay algo que si se ve amenazado te pongas mal, te pongas triste y no puedas seguir? ¿Amas más a tus hijos que a Cristo? ¿Amas más a tu trabajo que a Cristo? ¿Amas más, miren lo que voy a decir, amas más a la iglesia que a Cristo? Y yo quisiera que con toda sinceridad se examinen y nos examinemos. Porque muchas veces, y muchas más veces de las que pensamos, nos encontramos buscando y viviendo para cosas que no son el reino de Dios y que no son las cosas de arriba. El versículo que leíamos en Colosenses, lo voy a volver a leer, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero si no fuiste resucitado con Cristo, realmente no importa cuánto te esfuerces, porque tus ojos no funcionan. No importa cuánto te esfuerces o cuánto intentes abrir tus ojos están malos y en tinieblas y no puedes ver. Solo verás las cosas de la tierra y podrás guiarte según lo que ves y atesorarás las cosas de la tierra porque no puedes ver más allá de ellas. Por lo que si no estás en Cristo, yo te pido que vengas a Cristo hoy. Que vengas a Cristo hoy porque solo Él puede abrir tus ojos para que la luz del Evangelio resplandezca y puedas ver las cosas de arriba. Porque no hay otra manera. Si Cristo no abre tus ojos, no podrás ver las cosas de arriba y solo atesorarás las cosas de este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este texto, Señor, que hemos leído el día de hoy. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados y que perdones, Señor, por muchas veces atesorar otras cosas, Señor, que no son las cosas de arriba. Rogamos, Señor, que tú uses esta palabra en nosotros, que nos guíe, Señor, a vivirla y que podamos vivir mirando las cosas celestiales, Señor, viviendo para tu gloria, sin dejarnos dominar, Señor, por las cosas de este mundo. Bendice el resto de esta reunión, oramos en el nombre de Jesús. Amén.